Si no, aquí hay otra más. ¿Quién no tiene Biblia? Aquí está la mía. Ok, vamos a ver qué tiempo tenemos. 5:31. Vamos a salir lo más antes posible. Pongan un oído. Los dones del Espíritu Santo en la Biblia, versículo. La palabra, ya se lo voy a leer. La palabra don en hebreo se traduce principalmente como manda, que significa regalo o donación. Nosotros tenemos el regalo del Espíritu Santo. Los regalos de los 9 dones del Espíritu Santo no los da Jesús, los da el Espíritu Santo. En un versículo les dijo a los discípulos: me es necesario ascender para que no queden solos, porque les voy a dejar el Consolador, el Paracleto. Es alguien con alguien al lado. La primera iglesia comienza en la fiesta del Shavuot, en la celebración judía, que conmemora en la entrega del Torá a Moisés en el monte Sinaí. Este festival, también llamado o conocido como la fiesta de la semana, tiene lugar aproximadamente esperando los 50 días de la fiesta del Pesaj. Es considerada la segunda de las 3 fiestas de peregrinación del pueblo hebreo. Hechos 2, 3, 4 nos dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El día de Pentecostés comienza la iglesia. No comienza con Martín Lutero ni con el concilio de Nicea en 1547 y en el 325. Comienza desde que llega el Espíritu Santo al pueblo de Dios, a los apóstoles. Ahí comienza nuestra iglesia. Y se le ha dado dones, regalos. Y de eso vamos a hablar. De que usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si no, va a terminar siendo guiado por psicólogos, psiquiatras, y por terapeutas, o por influencers, o por lo que dijo el hermano, coach, o conferencistas cristianos. Yo escuché a un conferencista cristiano que dice: yo no tengo dones. Un argentino: yo tengo talentos. Si yo tuviera don de sanidad, yo tuviera mi casa llena y les dijera que fueran y que llegaran para que yo los sanase. Esa no es la predicación, esa no es la doctrina de Jesucristo. A todos nos fueron dados regalos, que es el don del Espíritu Santo. Unos tenemos 2, otros tenemos 3, otros tenemos 4, tenemos 5. Depende la necesidad y la ambición de servir al reino que usted tenga, y el anhelo para que Dios le delegue tan digna autoridad. Amén. Amén. ¿Vamos entendiendo? Ok. Vamos a hacer unas observaciones aquí. Bueno, el versículo donde vamos a enfatizar, donde están los 9 dones del Espíritu Santo, es 1 Corintios 12, del 4 al 11. Pero tenemos unos apuntes aquí de la vez pasada que quiero que estén al tanto los que no estuvieron. Sin el Espíritu Santo es imposible llevar a cabo en la vida, en obediencia delante de Dios, mucho menos desarrollar un ministerio. Hay pastores hoy en día, ministros de buenos sentimientos, pero no guiados por el Espíritu Santo, guiados por su concupiscencia, por sus deseos y ambiciones. No tienen dones del Espíritu Santo, porque buscan su propia gloria, y quien busca su propia gloria se llama Satanás. Amén. Un predicador que no tiene los dones del Espíritu Santo, no tiene el fuego en su ser, no tiene el Espíritu Santo, está seco, está muerto, está solamente predicando elocuentemente, pero no tiene el discernimiento ni la guía del Espíritu Santo. Hoy en la iglesia hay conservadores que dicen que no es de Dios los dones, que es del Antiguo Testamento. Imagínense, lo único que no perdona Dios, ¿qué pecado es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquel que rehúsa el Espíritu Santo. Ay, no quisiera estar en los calzados.
Es una guerra espiritual y natural dentro de nuestro ser. Amén. Amén. Vamos a hacer unos comentarios y después entramos a los 3 puntos iniciales. Vamos a dividirlos en 3 porciones: los 9 dones del Espíritu Santo, los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración o expresión para el habla, que es profecía, géneros de lengua, interpretación de lengua. Dones del poder para actuar es don de fe, don de sanidad y operación de milagros. El otro es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Nosotros tenemos la habilidad de discernir el espíritu, si es de Dios, si es del demonio o es de la persona. Amén. Vamos a desglosar esta serie de los 9 dones del Espíritu Santo en el contexto a la luz de la palabra. Primera de Corintios 12, 4 al 11. ¿Quién me lo quiere leer? Amén. Amén. Póngale. La palabra de Ven, Dios. pase aquí. Escuchen, oído. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Hay diversidad de dones, escucha. diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí, el ministerio. Efesios, no, continúa. En Efesios hay constituidos 5 ministerios. ¿Cuáles son? Profeta, apóstol, maestro, evangelista y pastor. Continúa. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, Él es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro de fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro hacer profecía, a otro discernimiento de espíritus y otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno mismo, Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el que quiere. Amén. Miren, ahí, hasta ahí. Amén. Qué bonito es la declaratoria que hace aquí en el libro de los Corintios, Pablo escribiéndole, que se derramará sobre toda carne, como lo que pasó en Pentecostés, que hablaron en lenguas. Me pregunta, pastor, ¿cuáles lenguas? Claro que las vamos a interpretar y las vamos a desarrollar a la luz de la palabra, porque esas fueron lenguas extranjeras, de todo, de África, de árabes, de judíos, de todo ese lugar del oriente. Pero vamos a ir a la luz de la palabra. Vamos a leer unas observaciones. La Biblia narra que Jesús fue concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por obra del Espíritu Santo, siendo principalmente el que adorna ese momento. En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Allí adorna el Espíritu Santo. En Génesis 1 dice, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba, no estaba desordenada. Esa traducción está mal hecha, porque Dios nunca crea algo desordenado. Estaba con cabot, sin forma, vacía. Era un poco de tierra, pero no era desordenado, porque Dios nunca crea nada desordenado. Con cabot, o sea, sin forma. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu ejecutaba lo que el Padre y el Hijo hacían. Porque desde el principio era el verbo era Cristo y el verbo era con Dios. Todo lo creado es para con Él y con Él, para Jesucristo.
Amén. Amén. Estamos viendo cómo el Espíritu desde la creación, desde la predestinación, desde que crearan el mundo o la tierra, nosotros fuimos predestinados, sellados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues si vosotros, pues, Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial que dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Si nosotros siendo malos, injustos, pecadores, que dice que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Yo les explicaba la vez pasada que son trapos de inmundicia. En hebreo, en lo más profundo, dice que eran trapos sucios de menstruación. Imagínese usted. Y usted dice, yo no mato, yo no miento, yo no hago daño, yo le doy a comer al prójimo, yo le doy al pobre, yo siembro, yo hago. Para Dios eso es inmundicia. Hasta que nosotros estamos calificados bajo el nacimiento de nueva criatura y bajo la unción del Espíritu Santo, Él ve su sangre, la sangre de su Hijo en nosotros. Amén. Amén. Dice, pídaselo. Solo tiene que orar por el Espíritu Santo. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Hermanos y hermanas, el que no cree en el Espíritu Santo no tiene una clara convicción de lo que es el Padre y lo que es el Hijo. No podemos negar la existencia del Espíritu Santo. Hay tantas iglesias apóstatas hoy en día que le dan la espalda al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, hermano? Yo les explicaba la vez pasada, hay iglesias muy conservadoras, ultra conservadoras. Yo estaba en una grande iglesia. Yo le digo al pastor, me da permiso de retirarme y cambiarme de ministerio. Usted lo que quiere es andar brincando, andar como agente. Y digo en mi mente, si supiera que yo ando volando. Hermano, yo oraba por la gente y la gente sanaba. Yo quería danzar. Yo quería hablar en lengua y lo hice cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo en fuego. Ahora no me pregunten qué es lo que dije porque no se entiende, son misterios de Dios. Pero hay iglesias que no dejan fluir el Espíritu Santo y son iglesias secas. Iglesias que no dejan mover los 9 dones del Espíritu Santo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando el Espíritu nos convence de pecado y de justicia, nos humillamos delante de Dios y venimos a ser unas personas y venimos a entender el propósito en nuestra vida. Amén. Amén. Esteban lo dijo así, duros de cerviz. Les expliqué la vez pasada, ¿qué es el cerviz? Esto, miren. Por eso el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, porque eran duros de cerviz, duros de corazón. Y fueron guiados bajo la mano de Dios. Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de redención. El Espíritu Santo estuvo en su fecundación, en la fecundación del mundo. Y hoy en día está con nosotros. Amén. Amén. Pero si usted contrista el Espíritu Santo, Él se aparta de usted. El rey Saúl fue lleno del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento por el artículo de Él. El artículo de Él y Él. Porque ahora el Espíritu de Dios está sobre usted. Amén. Sobre usted, sobre usted, sobre Amén. usted, Aleluya. sobre usted, sobre Amén. mí. Declare lo que el Espíritu está Amén. en usted. Amén. En aquel entonces estaba lleno del Espíritu Santo. Y Él llegaba,
se postraba el profeta como Elías, Moisés, Jeremías en el Antiguo Testamento y regresaba. Hoy en día Él está con nosotros gracias a Jesús. Sí, amén. Gracias Amén, al Padre amén. de la gracia. Mire qué importante este versículo. 1 Timoteo 4:14, para los que apuntan. No descuidéis el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Hermanos, si no dejan fluir los dones del Espíritu Santo, estarán separados de Dios, vivirán sin obediencia, arruinarán su vida y empezarán a morir espiritualmente, viviendo solo para la carne. Qué importante es que no descuidemos tan grande regalo que hay en nosotros, que fue dado mediante profecías. ¿Quiénes son los que dan profecías? Los profetas. Amén. Hay iglesias que dicen que ya no existen los profetas, que se quedaron en aquel tiempo, los apóstoles, los maestros. Todo está. Dios no cambia, hermano. Dígame que Dios cambió. Dios cambió. Dios cambia, hermano. Dios no cambia, ni ha cambiado sus leyes, las ha mejorado para que nadie se pierda. Amén. Amén. Entonces no tenemos que descuidar tan grande regalo que hay en nosotros. Segunda de Timoteo 1:6-7 dice, repito de nuevo, segunda de Timoteo 1:6-7 dice, por lo cual te aconsejo que avivéis el fuego del don de Dios que está en ti, por imposición de mis manos, porque no ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Aleluya. ¿Cómo es posible que un cristiano va a andar en fornicación aquí? ¿Cómo es posible que un cristiano va a andar robando? ¿Cómo es posible que un cristiano aquí, lleno del Espíritu Santo, va a andar mintiendo? ¿Cómo es posible que un cristiano aquí va a estar hablando del prójimo? Reflexiona, iglesia. ¿Cómo es posible que va a querer predicar con dones de sanidades cuando anda en pecado, anda en fornicación, anda en mentira, anda en lujuria? No son guiados bajo el Espíritu Santo. Miren, hermanos, yo fui confrontado, me señalaron, me injuriaron, me han señalado y calumniado, pero este hombre ha sido hombre de una sola mujer, intachable. Sí peco y he mentido y he fallado como todos ustedes, pero a mí quien me guía desde mis 26 años se llama el Rúa, el Jacodés, el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y he fundado un ministerio, he activado familia, he activado ministerios, pastores, líderes, escuelas, institutos. Porque sé mi propósito en mi vida. Y he guiado a mis hijos bajo los preceptos de Dios. Mis hijos son mi carta de presentación. Y son cristianos. Y les enseñé la Biblia desde muy pequeños. Y eso es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Si no van a llegar influencers cambiándoles de género y diciéndole que un día es niña y otro día que es niño. Mira, hermano, si usted ha sido homosexual, si usted ha sido ladrón, si usted ha sido un hombre perverso, arrepiéntase y pídale perdón a Dios y pídale que sea lleno del Espíritu Santo. Yo no vengo a desnudar a nadie aquí, ni los que me miran en las redes. Solo le digo que se arrepienta, que hay una oportunidad para todos. Amén. Este hombre Amén. lo logró. Amén. Y usted lo puede lograr. Amén. Pero no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice. Nos ha dado un espíritu de valentía. Decirle no al pecado. No a la mentira. Amén. Amén. Dones del Espíritu Santo en grupos. Pero antes de esto les voy a leer este 1 Corintios 12:1 que dice: no quiero, hermanitos o hermanitas, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Evangelio del Reino no es palabrería, es poder del Espíritu Santo. Los dones no pueden ser menospreciados. Oh Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía en tierra de rectitud, decía el salmista David.
Entramos con el don de lengua. Oído a esto. ¿Qué es el don de lengua? El don de lengua, en origen, es el propósito que fue manifestado por primera vez en el día de Pentecostés para extender el evangelio a varios idiomas. Eso se llama contracultura. Cuando nosotros entramos a etnias, lugares y aprendemos por medio de Dios. Yo la vez pasada les explicaba que yo, sin hablar inglés, yo predico en Estados Unidos en inglés y yo no sé cómo me entienden. Yo solo sé comando, inglés técnico. Tengo cuatro niveles de inglés técnicos. Yo no fluyo hablando inglés, pero sí entiendo, lo leo y a veces lo... ¿Ustedes me entienden? ¿You understand? Ok, yes. Okay. Poquito. Ok, entonces, cuando usted quiere orar en arameo, en griego, en cualquier idioma, Dios le va a dar sabiduría, le va a dar el espíritu de entendimiento. No nos preocupemos por eso, porque Dios tiene el control de nuestra vida y de todo. Amén. Bueno, el don de lengua, en 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que ha preparado el Señor para aquellos que le aman. Que son estos misterios. En nuestro conocimiento, en nuestro raciocinio, dentro de nuestro intelecto, no vamos a entender muchas cosas sobrenaturales de la palabra de Dios. La tenemos que entender en lo espiritual. ¿Cómo así? Ustedes me dicen, ¿cómo es posible que yo voy a parir un hijo? Lo podemos parir, gestar en lo espiritual, porque hemos orado, hemos atesorado por una persona en lo espiritual. Son cosas que uno no comprende en lo natural. Amén. Amén. Vamos a proseguir. 1 Corintios 14:5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, o no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. ¿Qué significa esto? Pablo, ordenando a la iglesia de los Corintios, le dice: si tú hablas en arameo, que hay un traductor. Si tú hablas en hebreo, que hay un traductor. Amén. ¿Me van entendiendo? Sí, amén. Cuando nosotros oramos en lenguas angelicales o de misterio, yo a veces oro en lengua porque recibí el bautismo del Espíritu Santo. Muchas iglesias no aceptan esta doctrina, pero yo estudié algunas palabras que yo oraba en lengua, en lo espiritual, como Rabasaya. Cuando yo fui bautizado bajo el fuego del Espíritu Santo, comenzó mi ministerio a mis 26 años. Comencé a orar por la gente, sanaba, liberaba, y había muchas cosas, muchos dones que se multiplican. Entonces yo empecé a investigar qué era Rabasaya. Rabasaya es una palabra en hebreo que significa santo, 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 3 veces santo. Y mucha gente dice esa palabra. Y hay palabras que yo he orado que son en arameo, en griego koiné, en español, en lenguas de otros países. Mire, esto es algo sobrenatural, hermano. Yo he conocido gente que no habla, o sea, una gente que ni lee, no puede ni leer la Biblia. Y va a Estados Unidos, hablan en inglés. Hablan en inglés. Pero son dones, es el Espíritu Santo, Dios orando en ellos. Amén. 1 Corintios 14, 19. Dice Pablo: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas conocidas. Pablo cita aquí la experiencia de él, que él hablaba en griego coito, hebreo, arameo. ¿Qué otros idiomas hablaban ahí, hermano? En ese entonces, Pablo de Tarso tenía como 7 idiomas, ¿verdad?, que hablaba. Y él dice: prefiero hablarles en mi propia lengua que hablarles en lenguas desconocidas.
Amén. A veces yo oro y adoro en una lengua desconocida, pero yo trato de hacerlo para edificar a mí mismo, ¿verdad? Porque si hay una persona, y debe de haber en una iglesia un intérprete, preferiblemente para que la iglesia y los neófitos y los nuevos creyentes entiendan lo que estamos haciendo, y no van a decir, hay un atajo de loco, o luego usted está brincando y ora en una lengua que ni sé, ni ellos saben. Es cierto, nadie sabe, hermano, solo aquel que está arriba sabe, porque el Espíritu gime, y el Espíritu intercede con nosotros, Amén. con gemidos indeseables. Amén. 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 Dones de interpretación de lenguas. Aquí ya estoy entrando a la interpretación. El don de lengua es la interpretación de lenguas, es una capacidad sobrenatural del Espíritu Santo para comprender o comunicar el significado de un mensaje expresado en lenguas desconocidas. Aquí vamos a leer de nuevo, pero solo voy a citar que volvemos a lo que es el día de Pentecostés. En los Hechos 2, 1 y 11 relata que cayó del cielo y fueron todos llenos del Espíritu Santo, como lenguas de fuego. Y dice aquí, el 10, el 7, desde el 7, voy a resumirlo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan como pues les oímos en nuestra hablar? A cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido. O sea que todo el pueblo estaba hablando como ellos hablaban. Pardos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Pronto, en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, en romanos, y aquí residentes todos juntos como prosélitos, cretenses y árabes. Le oímos hablar en nuestras lenguas, maravillados de Dios. Aleluya. ¿Quién no le da un aplauso al Espíritu Santo? Miren, hermano, yo he conocido gente que no puede leer y puede predicar, son pastores. Amén. Ahora dígame, ¿cómo lee la Biblia? ¿Cómo la sabe? Ah, qué interesante, ¿no? Bueno, el don de profecía es un don que implica hablar en el nombre de Dios o declarar la voluntad de Dios, que trata simplemente de predecir el futuro, no simplemente predecir el futuro, sino de transmitir mensajes espirituales, inspirados, por el Espíritu Santo para edificar a la iglesia, exhortar el consuelo y la comunidad de los creyentes. O sea, profetizar no solo es predecir, sino es anunciar que las buenas nuevas de salvación, la palabra de Dios. La mejor revelación es la palabra de Dios. Amén. Si usted quiere revelación, no tiene que ir al pastor, deme una palabra. No, peligroso es pedirle una palabra a un hijo de Dios. Hay gente que le gusta. ¿Qué palabra tiene para mí? Ay, Señor, mejor ni que me pregunte. Porque a veces viene el juicio de Dios. Y la gente quiere burlar al Espíritu Santo. Quiere burlarse de Dios. En el segundo grupo, palabra de ciencia. Don sobrenatural que reviste al predicador o al hombre de Dios y consiste en la revelación directa por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:8. Vamos a leer un ejemplo. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Por Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría de su boca y viene el conocimiento de la inteligencia. ¿Qué fue lo que pidió el rey Salomón? Sabiduría. 1 Corintios 2, del 10 al 11 dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Hermano, todo es por el Espíritu, bajo el Espíritu. Ustedes son tripartitas. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Si usted solo trabaja en el cuerpo,
y no trabaja en el alma y no trabaja en el espíritu, va a estar incompleto. Mucha gente profesional hoy en día carece con muchas, ¿cómo decirle? Con muchas problemas psicosomáticos o, ¿cómo le podemos decir? Clínicos o psicomentales, de psicoanálisis, porque no alimentan su espíritu, no alimentan su alma, solo alimentan el estómago. Hoy en día, hermanos, tenemos que alimentar principalmente el espíritu, ser guiados por el Espíritu de Dios. Un cristiano que no está guiado, que no esté guiado por el Espíritu de Dios, está vacío. No puede adorar a Dios, porque anda en la carne. Amén. Amén. Palabra de conocimiento. Una relación transformada con Dios, del conocimiento que manifiesta en la vida del creyente a través de la sabiduría y discernimiento y compromiso, activando la fe. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento es la inteligencia. Salmo 119:66 dice: enséñame el buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Tenemos que ser guiados bajo unas leyes divinas. Proverbios 1:7 dice: y el temor de Jehová es el principio de la ciencia, y los insensatos desprecian tal sabiduría y enseñanza. Hoy en día, hermano, no queremos alimentar nuestro corazón, nuestro alma y nuestro espíritu. Dice en 1 Corintios 13:2: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 9:10 dice: pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, del espíritu de sabiduría y de revelación, para que los conozcan mejor. Hermanos, tenemos que conocer nuestros regalos y nuestros dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay gente que no puede profetizar, pero tiene el don de sanidad. A veces usted puede tener el don de ciencia, usted el de sabiduría, de enseñanza, de como maestro, y así sucesivamente. Amén. Amén. El don de discernimiento, discernimiento de espíritu. ¿Qué significa el don de discernimiento de espíritu? Es un alto nivel que Dios le da, que el Espíritu le da al creyente por medio del don de discernimiento. En 1 Corintios 12:10 dice: es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu para discernir el origen de la manifestación, mensaje o influencia, si proviene de Dios, del Espíritu de la persona. Aquí existen unos ejemplos. Primera de Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, Amén. si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cada pastor que le predique a usted, o cada profeta, discierne el espíritu y juzgue con juicio justo, porque no todos son verdaderos. No todo el espíritu, a veces andan espíritus brujos ahí, o les predican espíritus de sectas, o les predican espíritus de manipulación, que quieren acomodar todo a su conveniencia. Filipenses 9:10: y te pido en oración que vosotros abunde el amor aún más que la ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante. Escucha Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos de la intención del corazón. Amén. Hermanos, como pastor o ministro, o como ustedes me quieran llamar, maestro, yo tengo el don de discernimiento. Y hay gente que me miente. Y hay gente que se quiere burlar de mí. Hay gente que me miente y quiere burlarse del Espíritu Santo. Mire, hermano, si usted le trae algo a la iglesia, entréguelo. Si usted le promete algo al hombre de Dios, entréguelo. Acuerda la historia de Zafira y Ananías. Vendieron una propiedad de ellos. Y les dijo: pero ven para acá, Ananías. ¿Vendieron la propiedad? Sí. ¿Por cuánto la vendieron? Por tanto. ¿Por qué has mentido? No a mí, sino a Dios, al Espíritu Santo. En este momento te van a enterrar. Y cayó doblado el hombre. A las 3 horas llegó la esposa, Zafira, bien alegre. Sí, Pedrito, venga. ¿Vendieron la propiedad? Sí. Conspiraron contra Dios y contra mí y el Espíritu Santo. Por haberle mentido al Espíritu Santo, te van a enterrar ahorita donde acaban de enterrar a tu esposo. Y cayó y murió la mujer. Miren, hermanos, yo conozco hermanos y hermanas que me dicen tal cosa y el Espíritu me dice: no es así, hijo. Pregunta, yo no soy adivino. Ningún pastor es adivino, hermano. Somos hombres al servicio de Dios, guiados por el Espíritu. O me dice: hijo, no te tires por esa calle. No me tires por esa calle. Ustedes tienen ese don también. Amén. Pero hay que ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Mire, cosa difícil es mentirle al Espíritu de Dios. Hay que ser serios y prudentes y enseñar a nuestros hijos a honrar los utensilios y las cosas de Dios y no mentirle al Espíritu Santo. Es mejor ponerse a cuenta. Yo les digo a los de la iglesia, a los ministerios, a los del ministerio: no se justifique. Si usted pecó, póngase a cuentas con Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Y pedirle al Espíritu Santo que la guíe para no volver a cometer ese error. Para que Dios vaya trabajando en su debilidad, en su pecado. Pero si usted no declara su pecado con su boca, dice que con nuestra boca declaramos para justicia, para verdad, para que nuestro corazón se transforme en nuestra mente. Pero si usted es cristiano y sigue engañándose, autoengañándose y creyendo que solo venir a la iglesia es lo suficiente, está equivocado. Usted tiene que trabajar en usted, tarde, mañana y noche, y poder llegar aquí y predicarle a otros en su trabajo, a su familia, a sus hijos. Amén. Amén. Hay que discernir los espíritus. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, no se conforme a la doctrina o a la palabra que yo le doy. No se conforme a la televisión. Escudriñe la palabra. Léala. Aliméntese. Eso es lo que le va a ayudar hoy en día, en el diario vivir. Dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura, y no las puede entender porque se han discernir espiritualmente. Hermano, yo les di testimonio. Yo me reí de los cristianos que oraban en lengua. Me reí de los pastores y los confrontaba con mi filosofía humanista. Y el Señor me llevó en su redil a sus atrios. Y fue lo más deleitoso y lo más penoso como hombre de burlarme de un hombre de Dios. Ahora predico. Amén. Y entendí que es orar en lengua. Entendí que era el Espíritu Santo. Me creía un hombre de altos conocimientos con ideales. Y eso no basta, hermano. Hay que ser humilde. Y hay que entender que como profesionales y como hombres tenemos que alimentarnos bajo el manual que nos dejó nuestro Dios Todopoderoso, la Biblia. Amén. Amén. Les leí anteriormente, Juan 7:24. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con juicio.
Usted puede señalar, juzgar, pero con juicio, juicio. Con fundamento, exactamente. Y discerniendo. Don de sanidades, no de sanidad. Poder sobrenatural para curar enfermedades sin medios humanos. 1 Corintios 2 al 9 dice, y otro fe, y a otro por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo espíritu. Jesús explica el espíritu de verdad, los guiará en verdad y hablará por su propia cuenta. El espíritu de Dios glorifica a Dios, a Jesús. Amén. Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Juan 16:15, Jesús concluye que todos los que tienen al Padre es suyo, porque lo que el Espíritu toma de lo suyo para darlo a conocer es de Él. Aquí hay unas observaciones que puse. Hay enfermedades hoy en día causadas por el diablo, ¿correcto? ¿Por qué? En el caso de Job, le dijo el Señor, siempre hablamos con la J, los hondureños, le dijo el Señor, no le toques la vida. Perdió todo, porque el diablito lo quería tentar. Hay enfermedades causadas por el pecado y la desobediencia. Hay gente que es cristiana y tiene el sello de Dios y del Espíritu y anda en fornicación, anda en homosexualismo, anda en la mentira, anda robando, anda señalando, anda chismeando. Y vienen enfermedades por la desobediencia. Peleando. ¿Ah? Peleando también. El otro es, hay juicio de Dios. Mira, hermano, yo he estado en iglesias y con pastores y con líderes que han estado en juicio de Dios por mentirle al Espíritu Santo. Amén. Por predicar desde el púlpito un evangelio adulterado. Y me han llamado y me han puesto intercesión, a orar por ellos, a ungir la casa, a ungir la cabeza de ellos, a ungir a la pastora, a ungir los hijos. Incluso su siervo aquí, cuando comenzó, me cayó juicio, pero yo fui a mi cuarto de guerra y me postré, Padre, me postro delante de ti y me rindo ante tus pies. No puedo luchar contigo. Voy a seguir mi llamado de predicar el evangelio, aunque dudo de mis capacidades, pero yo lo voy a hacer. Mira, hermano, tuve 2 accidentes. Mi hijo quedó paralítico desde la cintura a los pies y empecé a orar. Mira, hermano, no jueguen con Dios. No jueguen con Dios. No burlen al Espíritu Santo. Usted quiere sanidad, usted quiere prosperidad. Póngase cuentas con Dios. Amén. 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 Aquí hay un caso que les quería compartir de la hija de Abraham, que Satanás ató por 18 años. Y vino Jesús y le dijo, ¿por qué hay problemas que el día de reposo yo la levanto? ¿No sueltan el asno ustedes el día de reposo? Y le dijo, levántate y camina. 18 años encorvada, la tenía Satanás. 18 años. Y hay gente que tiene los dedos así, y encorvados, y desfigurados, porque Satanás los tiene aprisionados. Pero tiene que venir un hombre de Dios, con el Espíritu de Dios, y con el poder de Dios, a liberar a esa persona o a darle sanidad. Amén. Yo lo he hecho. He orado por ceguera espiritual, por ceguera física y han recobrado la vista. He orado por mudos y han hablado. He orado por sordos y han escuchado. He orado por paralíticos, por cancerosos, por metástasis y han sanado. Se ha secado. La última vez con mi esposa oramos por una pariente y sanó. Amén. Oramos por otra sierva que vino aquí, le intervinieron, pero sanó. Me cuenta que está bien. Amén. Entonces, ¿quién no le va a creer al Espíritu Santo? Que en este lugar se glorifica el Espíritu de Dios. Que aquí estamos respaldados por Dios, bajo su palabra. Por muertos también. Ay, no les conté esa, la hermana. Vamos a visitar con los hermanos
una propiedad de un hermano ahí y no mira que le pega el corazón y empieza a ponerse morado. Totalmente. En la silla morado. Y solo llegamos y yo me puse nervioso. Porque primero uno se pone nervioso. No es que va a ver morir a alguien y se va a reír o va a empezar a orar de un solo. Escuché la voz de Dios. La guianza del Espíritu Santo y empecé a orar en lengua con los hermanos. Y empezamos, y mire que después iba agarrando colores rosaditos. Y empezó a respirar. Amén. El otro caso de la pandemia, me llama un pastor, ven, necesito que ore por mi esposa, está muriendo con el COVID, postrada, blanca, pálida, ahí toda, sin vida. Y yo impuse las manos, y ahí dice que aquí ponen manos, pero manos santas, no manos con sangre ni con pecado, manos santas. Pues yo oré y me fui, voy a hacer un Pedro, voy a hacer un Pablo, y empiezo y pongo las manos y oro. Y mira, al momentito rosadita la mejilla la señora y se levanta. Tengo hambre. Gloria a Dios. Oíme, pastor. Amén. Dios existe. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. El que no cree en el poder de Dios no predica, hermano. Amén. Pastor, si tú no crees en el poder de Dios, no prediques. Porque el poder, el evangelio no es palabrería, es poder. Y nosotros predicamos, demostramos el reino de Jesucristo. ¿Cómo? Con maravillas, señales, prodigios. Y dice Jesucristo, aún aquel cree, resucitará muertos. Amén. Amén. Ahora les voy a contar otra anécdota cuando Pablo hizo una extensa predicación por la noche. Y Eutico, uno de los oyentes, estaba en el tercer piso. Y tanto duró la prédica de él que se cayó del tercer piso y murió. Pues bajó Pablo y fue a orar por él y poner manos y tranquilo, él está vivo y lo revivió. No hay poder en Dios. Amén. Amén. Y hay muchos milagros, sanidades en la Biblia que nos dejó esos regalos a nosotros. Amén. Nos dio las llaves del reino. Sí, amén. Y que predicáramos el evangelio del reino Aleluya. a las naciones, a los cuatro vientos. Aleluya. Pero les ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía y de dominio propio. Sí. Por eso estamos aquí. Fe. Amén. 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 Ya voy culminando. Tranquilos. Pablo predicó toda la noche. Amén. Don de milagros. ¿A quién no le gusta el don de milagros? Amén. Amén. Es una operación con el Espíritu Santo que reviste y empodera al predicador o al pastor con poder divino manifestándose sobre las leyes físicas o naturales de esta tierra. Ejemplo, ¿quién se acuerda de la historia de Tabita? De Dorcas. ¿Se acuerda, hermana, de Dorcas? ¿Qué le pasó a Dorcas? Dorcas fue resucitada. Se la voy a narrar en lo más corto. La discípula llamada Tabita por nombre en arameo, Dorcas, nombre griego que significa gacela, que vivía en Jope y se dedicaba a hacer el bien, a ayudar, a dar limosna, a dar comida y a atender a los hombres de Dios. Pedro iba pasando por ahí, entonces lo llamaron. Pedrito, venga. Usted que pone manos y con su sombra sana a la gente. Revívame a Tabita. Y le dijo, Tabita, levántate allá. Y revivió. Amén. Solo tiró la palabra. Amén. Amén. Esta historia es bien interesante que les traje aquí de Elías. Miren, hermanos, yo les quiero decir algo. Los milagros y las sanidades son muy diferentes. Nosotros podemos orar ahorita por un cáncer y puede llegar a ser sanidad. Sanidad es progresiva. Y cuando es al instante, instantáneo, es un milagro. Como hay milagros de teletransportación, lo que le pasó a Jesús. ¿Quién cree que llevó a Jesús
al desierto? El Espíritu Santo. Para confrontar a Satanás. ¿Quién cree que llevó a Esteban cuando estaba con el etíope bautizando? El Espíritu Santo. ¿Quién cree que paró la lluvia en un evento? ¿Y quién trajo lluvia? Elías. Su servidor lo ha hecho. Para honra y gloria a Dios. Estaba en un capo en la Florida y estaba cayendo una tormenta, pero de las que nos paran. Y me dice el evangelista que estaba con él, yo se llama Licona, de Rey Jesús, ¿me ayudarías a ir a parar esa lluvia y orar porque no va a venir la gente? Entonces con el siervo que yo andaba, me fui al patio, me abrieron un patio. Y yo pues, como Elías lo hizo, digo, yo también lo voy a hacer. Amén. Y empiezo a señalar el cielo. Dios Altísimo, cierra esos cielos, porque quiero que reciba toda esa gente y yo también la palabra tuya. Y raba shakanda vacía maya, y raba shakanda barbaja. Y el Señor paró la lluvia y se reconoció para honra y gloria al Señor. Y así he hecho milagros pequeños, milagros chiquitos, pero no soy yo, es el Espíritu de Dios en mí. Y así lo puede hacer usted. Hemos orado por un dolor de estómago, hemos orado por un cáncer, hemos hecho milagros ordinarios y extraordinarios. Ordinario es no comúnmente se hacen, y comunes, que todos los días se hacen. Pero todos los días se hacen. Ya estoy seco la garganta, pero ya casi termino. Ahí está la. Ya vamos a tomar. ¿Me van entendiendo, iglesia? Sí, amén. Don de sabiduría. El don de sabiduría es una gracia sobrenatural del Espíritu Santo que permite percibir, entender y juzgar las cosas desde la perspectiva divina. En el contexto bíblico, Felipe busca. Esta historia es bien bonita. ¿Quién se acuerda de Natanael? Amén. Natanael era un discípulo, que es Bartolomeo, creo, de los 12 discípulos, que lo andaba buscando Pablo, creo que era también. Felipe. Felipe buscaba a Natanael y le dice que encontraron al Mesías, a Jesús de Nazaret, y le dice, ¿y qué bueno hay ahí? ¿Qué va a salir de Nazaret? Nada bueno. Óigame bien, qué discernimiento de hombre, qué espíritu el que cargaba. La revelación de Jesús dice, cuando Natanael se acerca a Jesús, lo describe como un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Al preguntar a Natanael cómo lo conoce, Jesús responde, antes de que Felipe te encontrase, yo te miré debajo de la higuera. Simbólicamente, cuando estaba debajo de la higuera, estaba estudiando la palabra de Dios y creyendo que el Espíritu Santo le guiara quién era Jesús de Nazaret. Miren qué alto conocimiento. Él estaba juzgando, señalando y calculando quién era Jesús de Nazaret. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre Natanael, le dice, Jesús. Cuando le mira tal revelación, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. Miren qué bonito. Cuando el Espíritu Santo, hermana, le da discernimiento quién es Dios en su vida. Y mírese como Dios la mira, no como la mira el mundo. Amén. 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 A usted le van a decir, usted es escaso, usted no me cae bien, no, es que usted no es perfecto, no, es que usted habla de más, no, es que esa niña no pone atención, hermana Natalia, no pone atención, pero yo, en lo espiritual, yo sé que esa sierva va a ser profeta. Amén. Que ella va a ser pastora. Amén. Ella es pastora. Que él es pastor. Amén. Usted va a ser un maestro. Amén. Ve, porque yo lo miro en lo espiritual. Amén. Porque el Espíritu del Señor me guía. Sí, amén. Aleluya. Aquí está el Espíritu de Dios. Amén.
Ya termino, el don de fe. ¿O quieren el don de lengua? ¿Les gusta a las hermanitas, no? Sí, La otra amén. vez se ofendieron porque les digo, el don de lengua le gusta a ella, va, porque se comunica más rápido. Pero no, Dios se glorificó con las mujeres. Gloria a Dios por las mujeres porque no podemos vivir sin ellas. Amén, así es. Amén. Amén. Saludos a las mujeres que nos ven en las redes sociales, Dios me las bendiga. Bueno, el don de fe. El don de fe aquí se aplica, hermanos, como un poder sobrenatural que opera en los ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? Ya les dije, ¿cuáles son los 5 ministerios? Apóstol, Ajá, díganmelo. Apóstol, líder. Maestro, apóstol, evangelista, Pastor, maestro, evangelista, apóstol. apóstol. Amén. ¿Ven? La niña ya sabe, ¿ves? Amén. Que yo soy una profeta. Está poniendo una pastora. atención. Bueno, ya hablamos de que Elías paró la lluvia, es un milagro de fe. Milagro. Usted puede ser un milagro de fe. Amén. Un hecho acontecido aquí en Hechos 13, 7, 12 dice, narra el enfrentamiento de Pablo y Bernabé con el mago Elimas. Óigame bien, aquí les enseñé. Oiga esta historia. Oído a esto, niños, pongan atención. Por eso uno viene con reverencia a la casa de Dios. Y no se distrae ni mastica chicle, ni está comentando. Escuchen. Hechos 3, 7, 12. Narra el enfrentamiento entre Pablo y Bernabé. Bernabé es uno de los apóstoles, después de los 12, con el mago Elimas de Verjesús, perdón. El Pafos, en Pafos dice, mientras intentaban enseñar al procónsul romano Sergio Paulo, o sea, Bernabé y Pablo le estaban predicando a este hombre que era un rey muy inteligente, con una autoestima de querer saber de Dios. Pero estaba Elimas, el brujo, al par, y estaba distrayendo a Pablo y a Bernabé. Y mire lo que le dice Pablo. Elimas, ¿intentabas apartar al gobernador de la fe? Por lo que digo, y dijo Pablo, lleno del Espíritu Santo, te voy a dejar ciego temporalmente, porque provocaste la ira y quisiste distraer al procónsul. El contexto dice que Bernabé y Saulo Pablo visitan al procónsul Sergio, un hombre inteligente que deseaba escuchar la palabra de Dios. Elimas de Verjesús, un hechicero judío, se opone y, ¿cómo se llama? Sabotea la prédica. Ustedes van a ver aquí, o en algunos lugares en los ministerios, a nosotros nos enseñan, ¿verdad, hermano? Que los brujos se sientan adelante y le hacen así. Y alguna gente inconversa y empieza a hacerle así, a hacer nudas, querer atar el mensaje o al pastor y empiezan a tirar brujerías, ¿verdad, hermano? ¿Cierto o no? Nos enseñan. Por eso nosotros, los que estamos adelante, tenemos discernimiento y discernimos y vemos cómo se sientan. Por otro, tomamos un video y fotos, cómo anda el espíritu de usted. Hemos visto aquí gente influenciada bajo un mal espíritu. Les puedo decir uno de distracción. ¿Qué otro espíritu hemos visto aquí? De sueño. De sueño, ¿qué otro? De burla, de somnolencia, de dolor, De pereza. de es. ¡Santo! ¡Es! ¡Aleluya! Mira, ya habló Dios. De discernimiento. Mira, hermano, aquí hemos visto eso y nosotros trabajamos ministrando sus vidas por eso. Amén. La pereza de sueño. Entonces, por cuanto has querido sabotear el mensaje de Dios para este hombre, te dejaré ciego, le dijo Pablo y Bernabé. Si no te arrepientes, quedarás ciego para toda la vida. ¿Por qué? Porque saboteó el mensaje. Por eso nosotros en la iglesia, hermano, le enseñamos a conducirse y a andar, estar sentados y estar oyendo, no escuchando, estar prestos a la palabra, porque si no, como dijo, se sembró en tierra árida, en tierra pedregosa, y el mensaje no dio fruto.
y no va a dar fruto en su vida. Amén. Amén. No crea, hermano. Así como usted está sentado, así estoy yo. Y me edificaron, y me enseñaron, y me adoctrinaron que es el reino, que es el evangelio del reino, que es el poder del reino, que es la expansión del reino. Y que son las llaves del reino. Por eso yo estoy parado aquí. Porque a mí quien me avala no soy yo con mis talentos, sino los dones del Espíritu Santo en mí, no yo en él. Amén. La gloria sea para el Dios Todopoderoso Amén. y para el Espíritu Santo. Amén. Pero hay que conocerlos, hermano. Yo recuerdo, les quiero compartir. Uno de los primeros libros que leí yo para ser cristiano se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. Se lo recomiendo. Es de Benny Hinn. Muy bueno. Dice la palabra de Dios: captad lo bueno y desechad lo malo. Amén. Amén. Y discernir espíritus. Amén. Porque los libros tienen espíritu. ¿Verdad, abogado? ¿Cómo leen los abogados? ¿Cómo? Repita eso que me gusta. El espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Es la jurisprudencia, La la interpretación que le damos. Ve que mire, no estamos jugando en la iglesia, hermano. Amén. Amén. Conclusión. Ya léense, ya termino. El Espíritu Santo te formó. ¿Ustedes creen eso? Amén. Amén. Esto me lo regaló el Señor. Por ahora lo puse. Porque este es el énfasis de todo eso. El Espíritu Santo te formó. El Espíritu Santo intercede por ti. El Espíritu Santo merece respeto porque es un caballero. El Espíritu Santo adornó la creación del mundo. El Espíritu Santo ruega por nosotros. El Espíritu Santo te acompaña todos los días. Y Él nos da la capacidad del poder del perdón. Miren lo que es el Espíritu Santo, hermano. Amén. El Espíritu Santo convence al mundo del pecado, de justicia y de juicio, ayudando a las personas a reconocer su necesidad de salvación. Guía nuestra dirección hacia los creyentes y les ayuda a entender las Escrituras bajo la guianza del Espíritu Santo. Nos capacita espiritualmente. La intervención es la misión que actúa en su entrega como un agente estratega celestial, asegurando la eficacia y oportunidad de la misión misionera del Evangelio. También se glorifica, principalmente en la función, glorificar a Jesucristo y guiar a los creyentes a toda verdad. Oído este versículo, 1 Corintios 6, 19. Hoy ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, que no sois de vosotros. Este versículo enfatiza la importancia de cuidar nuestro cuerpo como un templo sagrado, también mencionado como hemos sido comprados por precio, por su sangre. Implica que debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y espíritu. Amén. Ya termino. Dale un minuto y termino. Hermanos, somos templo de Dios. Amén. Ya no se tatúe. Ya no tome vinitos. Ya no mienta, ya no fume. ¿Qué más les puedo decir? Ya no se autoengañe. Guíese por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Y así va a dejar pastillas, enfermedades, ataduras generacionales. Amén. 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 Cuando usted el Espíritu Santo, cuando usted tiene el Espíritu Santo, comienzan los frutos del Espíritu Santo, que es la próxima clase o la predica que les voy a dar. ¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo? A ver si alguien me los dice. Benignidad, Paciencia, amor, paciencia, mansedumbre, templanza, ¿ah? Paz, benignidad. ¿Cuál otro? Qué bonito, hermano. ¿Usted cree que yo me controlo? Yo ayer, hermano, choqué el carro. Tuve una imprudencia y una desesperación por llegar temprano a estudiar. Óigame ahí, corro por venir temprano a estudiar, porque para dar esta predica yo me preparo 5 días. Tengo más de 50 versículos. Esto cuesta, hermano, estar aquí.
Cuesta, Amén. cuesta, sacrificio, lágrimas, sudor, pero para edificar la iglesia, porque así me enseñaron a mí, a entrenarme y a entrenar a los demás, a activarlos, para que puedan darle lucha al enemigo y no sean presa fácil de Satanás. Amén. Entonces, me despido con esto. Los 9 dones del Espíritu Santo, gracias a todos los que nos miran en las redes. Dios me les bendiga y Los nos ponemos anuncios. de pie. Los anuncios. Vamos a... El miércoles hay 2 casas abiertas para poder estudiar la palabra de Dios según lo que ustedes anhelen. Dios me les bendiga. Bendiciones.